Solo escucha la voz dentro de ti. Esta es la mente a la cual confiar. Esta es la conciencia del gusto por aprender, no del ego que está buscando reconocimiento. Angela Walker. Hola jóvenes, sean bienvenidos a la clase de ahora. Continuando con el corte 2, figuras cónicas. Avancemos de esta manera. Seguimos con la ecuación ordinaria de la parábola, pero ahora nos vamos a extender cuando el vértice está fuera del origen del plano. Vamos a ver, como vimos en la parábola, cuando su vértice estaba en el origen del plano, los elementos a partir de la ecuación. Si se dan cuenta, está queriendo decir que nos dan la ecuación, debemos de obtener los elementos y debemos de hacer el trazo. ¿Qué hemos visto de la parábola? Vimos la definición y vimos sus elementos. Vimos el tipo de parábolas, la ecuación ordinaria y trabajamos cuando el vértice está en el origen del plano. Les recuerdo que como parte de los ejercicios que pueden servir para que ustedes verifiquen sus dudas, he resuelto 2 ejercicios para que comparen lo que están haciendo con respecto de lo que se hace para que tengan esa idea de cómo están avanzando. Acerca de las tareas, les menciono que la tarea 5 vence el día miércoles 2 de diciembre a las 11 de la noche. La tarea 4 vence hoy lunes 30 de noviembre a las 11 de la noche. La tarea 3 ya venció. Ojalá que no se estén retrasando con respecto de las tareas. Vayamos al tema. Les quiero reiterar antes de que pongan mucha atención con este tema, cuando la parábola tiene su vértice fuera del origen del plano, no se vayan perdiendo. Al mismo tiempo también les menciono que estoy procurando abarcar todas las clases en un solo video. Si se han dado cuenta, no les estoy mandando ligas a otro tipo de información porque en algunas ocasiones la mencionan de diferente manera, ponen diferente notación para las cosas. Espero que no se estén perdiendo conforme se los estoy mostrando aquí. Vamos a la clase. ¿Listos? Estamos entonces cuando la parábola tiene su vértice fuera del origen del plano. Les recuerdo, como lo hicimos cuando tenía su vértice en el origen, los tipos y ecuaciones de las parábolas son similares. No se vayan a perder, van sobre la misma línea. Si se acuerdan, en aquel momento les mencionaba que son las parábolas horizontales y les reiteraba, acuérdense que estas siempre van a ser del tipo y elevado al cuadrado. A estas alturas, con la tarea que han realizado, ya se van convenciendo cómo debe de especificarse y elevado al cuadrado en la ecuación. Y las parábolas verticales van a ser del tipo x elevado al cuadrado en la ecuación, debe de estar de esa manera. Si son horizontales, hay 2 alternativas, o que abran hacia la derecha o que abran hacia la izquierda. Por abrir hacia la derecha, se comprende que una parábola se va a extender hacia la parte positiva del eje X. Eso es lo que significa abrir hacia la derecha. ¿Qué tipo de ecuaciones son las que se están formando? Les estoy mencionando fórmulas para cada una de las parábolas, pero si ustedes las pueden agrupar en una sola o pueden ver sus características específicas, no hay ningún problema, se las estoy mencionando por separado. Esta es la fórmula número 11. Es del tipo y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h, y ya se dieron cuenta cómo está especificada este tipo de parábola. ¿Cómo sería la parábola cuando es horizontal abriendo hacia la izquierda? Si se dan cuenta, ahí está relacionado un signo negativo, que es el que está indicando, o es el que va a indicar la abertura de la parábola. Abrir hacia la izquierda significa que los brazos de la parábola se van a extender hacia la parte negativa del eje X, y eso va a estar relacionado por el signo que está guiando a la parábola. Esta es la parábola y va a estar relacionada por este signo, el signo negativo. ¿Cómo serían las parábolas verticales? Un tipo sería cuando están abriendo hacia arriba. Abrir hacia arriba significa que los brazos de la parábola se van a extender hacia la parte positiva del eje Y. La fórmula asociada es la número 13 y dice x menos h elevado al cuadrado es igual a 4p por y menos k.
Acuérdense, la referencia importante es de que a la variable x ahora debe de estar elevado al cuadrado. Es la referencia a la que nos hace señalamiento este tipo de parábola. Parábola ahora que va a abrir hacia abajo y es una parábola vertical. Parábola vertical que abre hacia abajo está queriendo decir que ahora los brazos se van a extender hacia la parte negativa del eje Y. Eso significa que va a abrir hacia abajo. Son estas parábolas con la fórmula número 14 del tipo x elevado al cuadrado. Observen con cuidado cómo ahora el cuadrado está repercutiendo en la variable, pero fíjense que va a estar relacionada la h y la k, que son las coordenadas del vértice. Estas son las referencias que deben de tener importantes para verificar cómo van a especificar la ecuación. Esta parábola vertical es del tipo x elevado al cuadrado. Ahí está el señalamiento. Parábola vertical es del tipo x elevado al cuadrado. Aquí está el señalamiento. Las parábolas horizontales, si se dan cuenta, son del tipo y elevado al cuadrado. Observen cómo ahora la variable y es la que se está relacionando con el cuadrado. Parábolas horizontales, verifiquen cómo la variable y es la que se está relacionando con el cuadrado. Si ponen un poco de cuidado, se darán cuenta que cuando las coordenadas del vértice valen 0, estos elementos no están apareciendo y por eso la parábola se especificó la vez pasada como y cuadrada es igual a 4p por x. Igual aquí, imagínense que no estuvieran estos elementos porque valen 0, entonces la parábola sería y cuadrada igual a menos 4p por x. Lo mismo en este señalamiento. Si las coordenadas del vértice fueran 0, estos elementos no estarían y solamente sería x cuadrada igual a 4p por y. Y al mismo tiempo aquí quedaría como x cuadrada va a ser igual a menos 4p por y. Es una extensión de lo que hemos visto antes. ¿Vamos bien? Avancemos. Acuérdense, y esta fórmula no ha cambiado, el lado recto va a ser igual a 4 veces el parámetro p. Como se dan cuenta, aquí no está involucrado el vértice, por eso la fórmula se sigue conservando y le he puesto, como anteriormente, que es la fórmula número 10. Veamos otro tipo de situación. ¿Cómo serían los ejemplos de este tipo de parábolas? ¿Cómo podríamos ya ir comprendiendo la apertura de la parábola? Imagínense que tuviéramos esta ecuación, y más 3 al cuadrado es igual a 17 por x menos 1. Como les mencioné la vez pasada, rapidísimo, deben de dar 4 elementos cuando se les dé la ecuación. Primero, el tipo de parábola. ¿Esta parábola será vertical o será horizontal? Piénsenle tantito. Fíjense cómo la variable y es la que va a estar relacionada con el cuadrado. No hay de otra. Esta va a ser una parábola horizontal. ¿Sí lo verifican? Ahora, ¿hacia dónde va a abrir? Verificamos el signo asociado. Observen que no hay ningún signo con el número 17, es signo positivo, lo cual significa que la parábola debe de abrir hacia la derecha. ¿Dónde está el vértice? Observen que el vértice está relacionado con estos números, el menos 1 para x y el 3 para y. Fíjense cómo el vértice va a ser con coordenadas 1, menos 3. ¿De dónde salieron esos números con su respectivo signo? De esta manera. Fíjense cómo esta es la parábola y menos k elevado al cuadrado es igual a 4p por x menos h. Observen cómo en la ecuación que nos pusieron como ejemplo, si queremos relacionar la coordenada x del vértice, tendríamos que hacer esta equivalencia. En la ecuación original dice que después de la variable x está menos h, y en la ecuación que nos dieron como ejemplo dice que después de la variable x está el menos 1. Observen que de aquí se saca esta conclusión, menos h es igual a menos 1. Pero como h debe de ser siempre positiva, pues multiplicamos todo por menos. Menos por menos va a ser igual a más y solamente queda h. Menos por menos va a ser igual a más y solo queda 1. Por eso la coordenada x del vértice es 1. ¿Cómo sería la coordenada y del vértice? En el mismo sentido, observen que la ecuación original dice que después de la variable y está menos k. En la ecuación que tenemos como ejemplo, después de la variable y está el más 3.
lo cual significa que menos k va a ser igual a 3. Quitemos el signo para la letra k, es decir, multipliquemos todo por menos. Menos por menos va a ser igual a más y queda solamente k. Menos por más va a ser igual a menos, sí, porque aquí observen que el 3 tiene un signo positivo que no se escribió, con el negativo es menos y ha quedado como menos 3, por eso la coordenada y del vértice es menos 3. ¿Sí le comprendieron? Ahorita vienen más ejemplos, pero vayan ubicando la situación. Ya tenemos 3 elementos importantes cuando nos dan la ecuación, nos falta otro, ¿se acuerdan cuál es? Sí, el lado recto. Si se acuerdan, el lado recto es el número que va a aparecer después de la igualdad. En este caso, el lado recto es 17. Ahí están los 4 elementos cuando nos dan la ecuación. Avancemos a otro ejemplo para que no se vayan perdiendo. La ecuación dice x menos 4 al cuadrado es igual a menos 5 por y menos 2. Otra vez, 4 elementos importantes. Primero, el tipo de parábola. ¿Esta parábola será vertical o será horizontal? Pues lo que tendríamos que hacer es comparar la variable x con respecto de su elevación al cuadrado. X elevado al cuadrado, ¿se acuerdan? Estas van a ser parábolas verticales. Ojalá que ya lo vayan comprendiendo. Esta es una parábola vertical. Los demás elementos, ¿hacia dónde va a abrir esta parábola? Dos alternativas, o abre hacia arriba o abre hacia abajo. Observen que el signo asociado es negativo. Esta parábola debe de abrir hacia abajo. ¿Cuáles serían las coordenadas del vértice? Observen que las coordenadas del vértice, en este caso, son 4,2. Fíjense que está resultando un detalle importante y ojalá que lo visualicen. El detalle es este. Cuando en la ecuación nos dan un signo negativo asociado con el valor de la x, en el vértice va a aparecer con signo contrario. ¿Sí se dieron cuenta? Cuando en la ecuación nos dan un signo negativo con la variable y, en el vértice aparece con signo contrario. Vayan viéndolo. ¿Cuál es la justificación? Esta es la justificación. Esta es la ecuación de la parábola de este tipo. Observen. Fíjense cómo después de la variable x está menos h. Eso significa que en la ecuación del ejemplo después de la variable x está el menos 4. Significará entonces que menos h es igual a menos 4. Aquí está. Pero queremos la h positiva. Todo lo multiplicamos por menos. Menos por menos va a ser igual a más y queda h. Menos por menos va a ser igual a más y queda 4. Sí, por eso la coordenada x del vértice, que es h, toma el valor de 4. ¿Verdad? Fíjense con la coordenada y del vértice. La ecuación original nos dice que después de la letra y está el menos k. Eso significa que en la ecuación del ejemplo, después de la letra y está el menos 2. Ya vieron que menos k se debe de igualar a menos 2. Ya de ahí surge, multiplicando por menos por menos va a ser igual a más y queda acá, menos por menos va a ser igual a más y queda 2. Por eso la coordenada y del vértice, que es k, es igual a 2. ¿Ya vieron? ¿Cuánto vale el lado recto? Observen que el lado recto es el número y es positivo. Algunos de ustedes me han escrito diciendo, en el lado recto se pone el signo menos y les he mencionado que no. El signo menos nos está indicando la apertura de la parábola. Por supuesto que si ustedes ven alguna información, ahí les dicen que se debe de trabajar con valores absolutos. Yo no estoy contabilizándolo así, simplemente el signo me está diciendo la apertura de la parábola. Los resultados van a ser los mismos, eso no les debe de preocupar. En este caso, si se dan cuenta, el lado recto va a ser igual a 5. Es el ejemplo número 2. Les voy a mencionar otro ejemplo, un poquito más rápido para que vayan ubicando la situación. Es x más 5 es igual a 22 y más 2. Tipo de parábola, la x se está elevando al cuadrado. ¿Ya vieron que es vertical? ¿Hacia dónde abre? Aquí hay un signo positivo. Va a abrir hacia arriba. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice? Observen que con la x es más 5 y con la y es más 2. Quiere decir que las coordenadas serían menos 5,2. ¿Cómo se justifica? Como hace un ratito. Esta es la ecuación. Observen que menos h va a ser igual a 5. Por eso es de que h va a ser igual a menos 5. Ya vieron que se multiplicó todo por menos, como los ejemplos anteriores. Observen que menos k va a ser igual a 2. Si multiplicamos todo por menos, se encontraría uno que k va a ser igual a menos 2,
tal como lo hicimos, ahí están las coordenadas del vértice. ¿Cuánto vale el lado recto? Qué fácil. El número que está después de la igualdad, el lado recto es 22. Vamos con el último. Es este. Y menos 0.5 al cuadrado es igual a menos 10x más 4.5. No les sorprenda que los números también pueden ser en forma de punto decimal o de fracción. Finalmente son coordenadas en el plano cartesiano y se vale. ¿Podrían ustedes especificar qué tipo de parábola es? ¿Horizontal o vertical? Si esta es una parábola donde la y se está elevando al cuadrado, ¿ya vieron que es horizontal? ¿Hacia dónde abre? Signo negativo. Ah, va a abrir hacia la izquierda. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice? Qué fácil. Con la x está asociado aquí más 4.5. Ah, debe de ser menos 4.5. Con la y está asociado menos 0.5. Ah, debe ser más 0.5. ¿Cómo se justifica? Como hace un ratito. Esta es la ecuación. Si observan, menos k va a ser igual a menos 0.5. Si multiplicamos todo por menos por menos va a ser igual a más. Perdón. Vamos con lo de la h. La h. Sería menos h va a ser igual a 4.5. Si multiplicamos todo por menos, ahora sería h va a ser igual a menos 4.5. ¿Ya vieron? Menos por menos va a ser igual a más y menos por más va a ser igual a menos. Los signos han cambiado y el vértice en la coordenada x es menos 4.5, ¿sí? Ahora sí vamos con el de la coordenada y, el que les decía hace un ratito, menos k es igual a menos 0.5. Multipliquemos todo por menos por menos va a ser igual a más y queda acá. Menos por menos va a ser igual a más y queda 0.5, quiere decir que k es igual a 0.5. Ahora sí, el lado recto, el signo negativo nos indica la apertura, como se dieron cuenta, abre hacia la izquierda. El lado recto es el número sin signo y va a ser igual a 10. Así están los ejemplos. Vamos ahora sí a los ejercicios. Mucho cuidado. Es el primero de los ejercicios. Dice que es el ejercicio número 7, ecuación ordinaria de la parábola con vértice fuera del origen, elementos y trazo a partir de la ecuación. Sí, porque nos van a dar la ecuación y vamos a encontrar los elementos y vamos a hacer el trazo. Mucha atención. Primer ejercicio. Dice, su ecuación en su forma ordinaria es x más 1 al cuadrado es igual a 8y menos 1. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Si se acuerdan, como lo hicimos en los ejemplos anteriores, lo que tendríamos es verificar primero 4 elementos importantes. Tipo de parábola, x elevado al cuadrado. ¿Ya vieron? Es vertical. ¿Hacia dónde abre? Acuérdense, o hacia arriba o hacia abajo. Signo positivo, qué fácil, esta va a abrir hacia arriba. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice? La justificación para encontrarlas ya se las expliqué anteriormente y ustedes elijan la que se les haga más fácil. Yo les sugiero que la trabajen de esta manera. Si aquí es más 1, entonces debe de ser menos 1 para la coordenada x. Si aquí es menos 1, debe de ser más 1 para la coordenada y. Entonces el vértice es menos 1 y más 1. Lo pueden justificar con la ecuación como hace un ratito, como ustedes deseen. ¿Cuánto vale el lado recto? Es el número que está después de la igualdad. El lado recto vale 8. Ya tenemos esos elementos. ¿Qué sigue? Una descripción de todos los demás. ¿Se acuerdan de los elementos de la parábola? Les sugiero que los citen en este orden para que se vayan acostumbrando. Es el vértice, es el foco, es el parámetro, el lado recto y la directriz. Ojalá que les haya quedado claro su concepto. Lo vimos en alguna definición. Que no se pierdan. Después de que nosotros hayamos encontrado los elementos, si hay algún faltante, acuérdense que lo que hacíamos era que nos íbamos al plano cartesiano y ahí ubicábamos la situación. Entonces vamos a hacer un llenado de estos elementos. Primero, el vértice es menos 1,1. Ya tenemos entonces las coordenadas del vértice. Menos 1 para x y 1 para y. El foco. En la información que sacamos no tenemos el foco por el momento. El parámetro, en la información que tenemos no aparece el parámetro. El lado recto es igual a 4 veces el parámetro P. Sí, el lado recto lo tenemos y es igual a 8.
Eso significa que a partir de aquí ya podríamos nosotros encontrar el parámetro P, como lo hicimos anteriormente. Observen que el número 4 debe de irse para el otro lado, dividiendo porque está multiplicando. Está queriendo decir que el parámetro P va a ser igual a el lado recto entre el número que pasó dividiendo entre el número 4. Ya no es difícil. Observen que el lado recto va a ser igual a 8 según la información de la ecuación entre 4. Y el lado recto, perdón, el parámetro va a ser igual a 2. Ya tenemos el parámetro. Entonces, llenemos la información. El parámetro va a ser igual a 2. La directriz, pues por el momento todavía no la tenemos, pero ya podríamos nosotros ir ubicando la situación en el plano cartesiano para ir llenando todos estos números. Vamos a ver. Nos vamos al plano cartesiano. El vértice menos 1,1. Aquí tienen, ya está especificada la coordenada, más bien el punto que es el vértice. Esta es una parábola, si se dan cuenta, está viendo hacia arriba y es vertical, lo cual significa que el trazo va a ser así, hacia arriba. Solamente lo estoy esbozando. Es una manera general nada más de verlo. ¿Dónde va a estar el foco? Les he mencionado que siempre en el trazo, desde el vértice se va a ir hacia el foco, lo cual significa que no hay de otra, el foco debe de estar arriba del vértice. ¿A qué distancia? Dice el parámetro que debe de estar a 2 unidades de distancia. Contabilizamos a partir de este punto 2 lugares hacia arriba, 1 y 2. Aquí debe de estar el foco. Ahí tienen. ¿Cuáles son las coordenadas de ese foco? Ubiquémoslas con mucho cuidado. Fíjense cómo su coordenada X de este punto es menos 1. Aquí está, es menos 1 en X. Y observen la coordenada Y, a partir de aquí avanzamos hacia arriba 3 lugares y la coordenada Y, verifiquen que tiene un valor de 3 y es positivo. Otra vez, observen que para este punto que es F, su coordenada X es menos 1 y su coordenada Y es 3. Lo especifico, el punto F, coordenada X que es menos 1, coordenada Y que es 3. Fíjense que ha resultado algo muy interesante, porque resulta que la coordenada X no ha cambiado con respecto de la del vértice. ¿Ya vieron que es la misma? ¿Por qué sucede esto? Porque el recorrido, si se dan cuenta, está haciendo en línea recta vertical, y en ese recorrido no cambia la coordenada X. Váyanlo verificando, es muy interesante. Ya tenemos el parámetro, nos hace falta la directriz. Si recordamos, la distancia que hay del vértice hacia el foco debe de ser la misma que del vértice a la directriz. Eso significa que si el foco está arriba del vértice, la directriz debe de estar abajo del vértice. ¿A qué distancia? Dice el parámetro que debe de estar a 2 unidades de distancia. A partir del número 1 en Y, contabilizamos 2 unidades hacia abajo. Y miren hacia dónde llegamos, hacia el valor de menos 1. Eso significa que la directriz, si se dan cuenta, debe de ser una recta horizontal que va a pasar por el valor de menos 1. Ahí está su trazo. Está pasando por menos 1. Démosle el nombre a la ecuación. La directriz es la recta Y igual a menos 1. Ya tenemos todos los elementos. Ya tenemos el vértice, ya tenemos el foco, ya tenemos el parámetro. El lado recto nos lo dieron como dato, ya lo tenemos. Y ya tenemos la ecuación de la directriz. Solamente nos falta hacer el trazo. Si se dan cuenta, para el trazo necesitamos la extensión del lado recto. El lado recto mide 8 unidades. Eso significa que a partir del foco debe de haber una extensión de 8 unidades. No olviden que el lado recto siempre va a ser paralelo a la directriz, es decir, este lado recto debe de ser horizontal porque la directriz es horizontal. 8 unidades. Entonces contabilizo hacia la izquierda 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Por aquí debe de pasar la parábola. Hacia la derecha 4 unidades. 1, 2, 3 y 4. Por aquí debe de pasar la parábola. Sí, esa es la extensión. Perdón, déjenme ver qué pasó. 1, 2, 3, 4 por aquí. 1, 2, 3, 4, sí, aquí. Me había extendido una unidad de más. Disculpen esa parte, pero ahí tienen. Esa es la extensión del lado recto. Ahora sí se hace el trazo. Acuérdense, el trazo lo deben de hacer a mano alzada. Háganlo con mucho cuidado.
en su cuaderno, en sus notas. Esta es la parábola. Ya tenemos todo, el ejercicio ya terminó. ¿Difícil? Hay que hacerlo con mucho cuidado. No se vayan a perder. Seguimos avanzando. Les muestro otro. Es el número 2 y dice que su ecuación ordinaria es y menos 2 al cuadrado es igual a 6 por x más 3. Lo mismo, los ejercicios son similares. En primer lugar, si tenemos la ecuación, necesitamos verificar rapidísimo sus 4 elementos. Primero, el tipo de parábola. La letra y se está elevando al cuadrado. Y elevado al cuadrado horizontal o vertical. Y elevado al cuadrado es una parábola horizontal. Observen que aquí hay signo positivo, es decir, hay un signo que no se ha escrito. Esta es una parábola horizontal que va a abrir hacia la derecha. El vértice, rapidísimo, obténganlo. Con la X está acompañado del más 3, quiere decir que en el vértice debe de ser menos 3. Con la Y está el menos 2, quiere decir que en el vértice debe de ser 2. Otra vez, aquí debe de ser X menos 3, Y más 2. Y por último, el lado recto. Qué fácil, el número que está a la derecha de la igualdad, el lado recto es 6. Con esos elementos ya podríamos nosotros, ahora sí, describir todo lo demás. Citemos los elementos, acuérdense, a estas alturas ya los deben de tener bien comprendidos. 5 elementos para la parábola: el vértice, el foco, el parámetro P, el lado recto y la directriz. Si nosotros no podemos encontrar todos, nos vamos al plano cartesiano y ahí analizamos la información. Vamos a ver, hemos rescatado que el vértice es menos 3,2. Ya tenemos el primer elemento, punto de la parábola, menos 3,2. El foco, por el momento, no lo tenemos, pues de seguro ya saben cómo se va a ir obteniendo. El parámetro P, por el momento, no lo tenemos, pero de seguro ya van a verificar cómo. El lado recto, ya tenemos el valor del lado recto, que es 6. Eso significa que de aquí, como siempre le hemos hecho, se despeja el parámetro. Algunas personas me escribieron: oiga, maestro, siempre el parámetro va a ser igual a el lado recto entre 4. Y les he dicho, pues sí, si observas, siempre el despeje va a ser de esta manera. El parámetro va a ser el lado recto entre 4. Y lo puedes tomar como una referencia importante. El lado recto en este caso, si se dan cuenta, vale 6. 6 entre 4. Fíjense en esto que va a resultar muy curioso, pero que no les sorprenda. 6 entre 4 es igual a 1.5. 6 entre 4 es igual a 1.5. Quiere decir que el lado recto, el parámetro va a ser igual a 1.5. Pues sí se vale, es un número, es una extensión, sí se vale contabilizarlo así. Con esta información, todavía por el momento no podemos encontrar la directriz. Vayámonos al plano cartesiano. Vuelvo a repetirles, hay que tener cuidado porque el parámetro ha resultado fracción. Vamos a ubicar los valores. Primero, el vértice, menos 3,2. Ya lo había especificado hace un ratito, aquí está. El vértice, menos 3,2, sí. Esta, si se dan cuenta, es una parábola que es horizontal y está abriendo hacia la derecha. La voy a esbozar, es decir, voy a ver a partir de aquí cuál sería su apertura. Debe de ser de este tipo, va a abrir hacia la derecha. ¿Qué significa? Que no hay de otra. Como el vértice siempre sigue al foco, el foco debe de estar a la derecha del vértice. ¿A qué distancia? Dice el parámetro P que debe de estar a 1.5 unidades de distancia. Voy a hacer la contabilidad. Si estoy aquí, aquí va a estar una unidad y miren cómo a la mitad. Ahí es donde va a estar el foco a 1.5 unidades de distancia. ¿Qué coordenadas va a tener el foco? Observen que para este punto la coordenada X es de menos 1.5, aquí está, y la coordenada Y es de 2, ahí está. El foco, ahí lo tienen. Vuelvo a repetirles, observen cómo la coordenada X del foco es de menos 1.5, sí está entre el menos 1 y el menos 2, se vale, es un punto. La coordenada Y vale 2. Ya tenemos entonces el foco, le doy coordenadas, es menos 1.5 para X y el valor de Y es 2.
Fíjense otra vez, ha resultado algo muy interesante. Si esta parábola es horizontal, fíjense cómo el valor de y no ha cambiado, sigue siendo el mismo. El valor que ha cambiado es el de x. ¿Sí? Porque verifiquen cómo para cualquier valor en este sentido, en una línea horizontal, la coordenada y siempre es la misma, siempre es 2. ¿Se dan cuenta? Observen con mucho cuidado esta situación. Observen cómo para avanzar de menos 3 hasta menos 1.5 se debió de hacer una operación de avance en este sentido hacia la derecha. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es de que les he comentado, si ustedes verifican esta información en otra fuente, puede ser que les expliquen esto, para que no se confundan. Yo lo estoy haciendo de una manera, pero por supuesto, la manera en que ustedes observen y le entiendan les va a llevar al mismo resultado, eso es lo que importa. Seguimos avanzando. El parámetro, pues ya quedamos que va a ser de 1.5. Ese es el valor del parámetro. Entonces, verifiquen que la distancia que hay del vértice hacia el foco debe de ser la misma que del vértice a la directriz. Eso significa que si el vértice está a la derecha del foco, no hay de otra. La directriz debe de estar hacia la izquierda del vértice. ¿A qué distancia? Dice el parámetro, que va a ser a 1.5 unidades de distancia. ¿Por dónde va a pasar entonces la directriz? Hagamos la contabilidad. Si estoy aquí en menos 3 y si avanzo 1.5 hacia la izquierda, pues observen que voy a llegar a este número. Ese número está entre el menos 4 y el menos 5. Quiere decir que sería el menos 4.5. Otra vez se los muestro. Si estoy en el vértice que en su coordenada x es menos 3 y voy a avanzar 1.5 unidades hacia la izquierda, pues a partir del menos 3 debo de llegar hasta el menos 4.5. Por ahí deberá de pasar la directriz. Observen que debe de ser una recta vertical, tal como sucede en las parábolas horizontales. Esa es la directriz. ¿Qué ecuación va a tener la directriz? Pues tenemos que la directriz va a ser la ecuación del tipo x. Está pasando por un cierto valor de x. Ahí la tienen. Es del tipo x. Y está pasando donde x toma el número de menos 4.5. Ya tenemos el elemento. Ya tenemos todo. Si observan, el vértice, el foco, el parámetro P, el lado recto nos dieron como dato. De ahí sacamos el parámetro P y la ecuación de la directriz. Nos faltan dos cosas, el lado recto y el trazo de la parábola. Observen que el lado recto vale 6. Ya quedamos que si esta parábola va a abrir hacia la derecha, eso significa que por el foco debe de pasar el lado recto y observen cómo va a ser paralelo a la directriz. Entonces, a partir de este valor, que es de 2, avanzamos 6 unidades, 3 hacia arriba y 3 hacia abajo. Si avanzamos 3 unidades hacia arriba, aquí estaría la primera, la segunda y la tercera. Voy a llegar a este punto. Si avanzo 3 unidades hacia abajo, aquí estaría la primera, la segunda y la tercera. Voy a llegar hasta este punto. Observen entonces que el lado recto tiene esa extensión. Y ahora sí, con toda confianza ya puedo hacer el trazo de la parábola. A partir del vértice, acuérdense que es con su lápiz, con su pluma, no con escuadra, no con regla. A partir de aquí, avanzamos hacia acá. Les he mencionado que la pueden extender o la pueden dejar así, como sea su parecer, no hay ningún problema. Este es el tema. Este es haber encontrado los elementos cuando nos dan la ecuación. Si se dan cuenta, es muy similar a la manera en que trabajamos cuando la parábola tenía su vértice en el origen del plano. ¿Difícil? Espero que no. Repasen el video las veces que sea necesario. Repasen la parte que les puede crear problemas. Consulten bibliografía. Si tienen duda, escríbanme. Con gusto los voy a atender. Así es como terminamos el tema. Cuídense mucho. Hasta pronto.